La lección del carpintero humilde. El mercado de la Merced en Ciudad de México apenas comenzaba a despertar cuando Héctor Ramírez ya llevaba 2 horas parado frente a un puesto de herramientas usadas, negociando el precio de un formón que necesitaba urgentemente. A sus 42 años, Héctor tenía las manos marcadas por 21 años de trabajo constante con la madera, pero su mirada conservaba esa mezcla peculiar de determinación y esperanza que solo tienen los hombres que se niegan a rendirse sin importar las circunstancias. La pequeña carpintería que había heredado de su padre en la colonia Doctores estaba pasando por momentos difíciles. No porque faltara trabajo, sino porque los clientes cada vez exigían más calidad pagando menos. Y las ferreterías grandes vendían muebles prefabricados chinos a precios con los que un taller artesanal simplemente no podía competir. Héctor llevaba 3 meses atrasado en la renta del local, pero seguía llegando cada mañana a las 6, abriendo las puertas de madera que él mismo había fabricado 20 años atrás, y trabajando hasta que la luz natural ya no le permitía ver con claridad los detalles de sus trabajos. Antes de continuar la história, por favor, ajude o canal se inscrevendo e deixando seu like. Assim vamos conseguir continuar sempre trazendo mais histórias como esta para vocês. Héctor finalmente consiguió el formón por 120 pesos, 20 menos de lo que pedía el vendedor, y caminó hacia su taller cargando su vieja mochila de lona que contenía las herramientas básicas que siempre llevaba consigo. Su padre, don Julián Ramírez, le había enseñado desde niño que un carpintero nunca sabe cuándo va a necesitar sus herramientas y que llevarlas siempre era señal de un profesional que respeta su oficio. «Mijo», le decía don Julián, mientras le mostraba cómo afilar un cepillo hasta dejarlo como navaja de afeitar. «Las herramientas son la extensión de tus manos, y un carpintero sin sus herramientas es como un músico sin su instrumento. Cuídalas como si fueran tu familia, porque ellas te van a dar de comer toda tu vida». Héctor había seguido ese consejo religiosamente, y aunque muchas de sus herramientas ya tenían décadas de uso, todas estaban en perfecto estado de funcionamiento. Mientras caminaba por la avenida Fray Servando Teresa de Mier hacia su taller, Héctor notó un alboroto frente a una casa antigua de 2 pisos que claramente había visto mejores días. Un hombre mayor, de unos 70 años, vestido con ropa sencilla pero limpia, forcejeaba con la puerta principal que parecía estar completamente atascada. El hombre tiraba y empujaba sin éxito, murmurando palabras que Héctor no alcanzaba a escuchar, pero que imaginaba eran de frustración. A su lado, una mujer de edad similar, probablemente su esposa, observaba preocupada mientras sostenía varias bolsas del mercado. Héctor se detuvo instintivamente. Reconoció el problema de inmediato por la manera como la puerta estaba comportándose. Era un clásico caso de madera hinchada por la humedad, combinado con bisagras oxidadas que habían perdido su capacidad de sostener el peso adecuadamente. Sin pensarlo 2 veces, se acercó con la cortesía natural de quien ha sido criado para ayudar cuando puede. «Buenos días. Disculpe que me meta, pero ¿me permite ayudarle con esa puerta? Soy carpintero y creo que puedo solucionar el problema». El hombre mayor, que después se presentaría como don Armando Soto, lo miró con una mezcla de alivio y desconfianza. No era común que un desconocido se ofreciera a ayudar en las calles de la Ciudad de México, especialmente en estos tiempos donde la desconfianza era prácticamente un instinto de supervivencia. Pero había algo en la manera directa y respetuosa con que Héctor se había acercado que lo tranquilizó. «¿De verdad puede arreglarla? Llevo media hora batallando con esta maldita puerta y tengo que entrar a dejar las compras de mi esposa. Ya está pesado todo». Héctor dejó su mochila en el suelo y se acercó a examinar la puerta con el ojo entrenado de quien ha resuelto cientos de problemas similares. Era una puerta antigua de madera de pino, probablemente de los años 60, con un marco que había visto mejores días, pero que aún tenía estructura sólida. Pasó sus manos curtidas por la superficie, verificó el estado de las bisagras, observó cómo estaba asentada la puerta en relación al marco y probó el movimiento varias veces aplicando presión en diferentes puntos. En menos de 3 minutos tenía el diagnóstico completo y sabía exactamente qué hacer. «Don Armando, esta puerta está hinchada por la humedad, especialmente en la parte de abajo donde probablemente le ha estado cayendo agua cuando llueve. Además, las bisagras están oxidadas y una
una de ellas está medio desprendida. Por eso la puerta cuelga chueca y no cierra bien. Pero no se preocupe, tiene solución y no es cara. Don Armando lo miró con esperanza renovada. ¿Y cuánto me cobraría por arreglarla? Héctor hizo un cálculo mental rápido. Necesitaba lijar la parte inferior de la puerta donde estaba hinchada, reemplazar o al menos limpiar y lubricar las bisagras y ajustar todo el conjunto para que funcionara correctamente. Era trabajo de 1 hora, tal vez hora y media, si las bisagras estaban muy deterioradas. 300 pesos, don Armando, y si no queda funcionando perfecto, no me paga nada. Esa es mi garantía. Don Armando pareció aliviado. Había llamado a un carpintero la semana anterior, que le había cotizado 2.500 pesos solo por venir a revisar el problema. Está bien, adelante, joven. Se lo voy a agradecer mucho porque ya no podemos ni entrar ni salir bien de la casa. Héctor abrió su mochila con la ceremonia de un cirujano preparando su instrumental. Primero sacó su destornillador de cruz favorito, uno que había pertenecido a su padre y que tenía el mango desgastado por décadas de uso, pero que aún funcionaba perfectamente. Con cuidado comenzó a aflojar los tornillos de las bisagras, notando que efectivamente una de ellas estaba casi completamente desprendida y otra tenía los tornillos oxidados hasta el punto de estar prácticamente soldados por el óxido. Don Armando, ¿tiene un poco de aceite penetrante o gobe de 40? Estos tornillos están muy oxidados. Don Armando entró a la casa por una ventana lateral que sí abría y regresó con un bote de aceite penetrante que parecía tener la misma edad que la casa. Héctor aplicó el aceite generosamente en los tornillos oxidados y esperó pacientemente 5 minutos para que el producto hiciera su efecto. Mientras esperaba, le explicó a don Armando y a su esposa, doña Beatriz, lo que estaba haciendo y por qué. El problema con las bisagras viejas es que el óxido las hace rígidas y pierden su capacidad de moverse suavemente. Si uno intenta forzar los tornillos sin aflojarlo primero con aceite, lo más probable es que se rompan las cabezas y entonces sí se complica el trabajo. Doña Beatriz, que había estado observando en silencio, comentó: «Se nota que sabe lo que hace, joven. Mi difunto padre era carpintero y siempre decía que un buen carpintero explica su trabajo para que el cliente entienda qué está pagando». Héctor sonrió mientras comenzaba a trabajar en los tornillos oxidados con paciencia infinita. «Su papá tenía razón, señora. Mi padre me enseñó lo mismo. Decía que no hay nada misterioso en la carpintería, solo conocimiento y práctica, y que esconder el conocimiento es de gente insegura que tiene miedo de que otros aprendan». Después de 15 minutos de trabajo cuidadoso, Héctor logró remover todas las bisagras. 2 estaban en condiciones aceptables después de una limpieza profunda y lubricación, pero una tercera estaba tan deteriorada que simplemente no servía más. «Don Armando, esta bisagra ya no sirve. Está doblada y el metal está tan oxidado que se va a romper en cualquier momento. Necesito ir a comprar una nueva, pero no se preocupe, eso está incluido en el precio que le dije». Don Armando intentó darle dinero para la bisagra, pero Héctor rechazó cortésmente. «Ya quedamos en 300, don Armando, y ese es el precio final». Héctor caminó rápidamente a la ferretería más cercana, que estaba a 4 cuadras. Compró una bisagra nueva de buena calidad por 80 pesos y regresó en menos de 20 minutos. Mientras tanto, había dejado la puerta recargada contra la pared y había marcado con lápiz exactamente dónde necesitaba lijar para que cerrara correctamente. Al regresar, sacó su cepillo de carpintero, una herramienta hermosa que había comprado en un mercado de pulgas 10 años atrás y que mantenía afilada como navaja. Con movimientos precisos y uniformes, comenzó a retirar virutas delgadísimas de la parte inferior de la puerta, revisando constantemente el ajuste contra el marco. Don Armando y doña Beatriz lo observaban fascinados. No todos los días veían a alguien trabajar con esa combinación de habilidad técnica y amor genuino por lo que hacía. Cada movimiento del cepillo era deliberado. Cada viruta que caía era exactamente del grosor necesario. No había prisa, pero tampoco había movimientos desperdiciados. Era como ver a un artista trabajar en su lienzo, excepto que este lienzo era madera de pino de 60 años, y el arte era hacer que una puerta funcionara perfectamente. «¿Hace mucho que se dedica a esto?», preguntó doña Beatriz mientras Héctor trabajaba. «21 años, señora. Desde que tenía 21. Mi papá era carpintero
carpintero, mi abuelo también, y su papá antes que él. Es el oficio de la familia. Mientras hablaba, sus manos seguían trabajando con la precisión de una máquina, pero con el cuidado y la atención que ninguna máquina podría replicar. El otro carpintero que vino la semana pasada dijo que había que cambiar toda la puerta y que nos iba a costar como 5,000 pesos, comentó don Armando con cierto resentimiento en la voz. Héctor dejó de trabajar por un momento y miró a don Armando directamente a los ojos. Don Armando, ese señor no era carpintero, era vendedor. Un carpintero de verdad siempre intenta salvar la madera antes de reemplazarla, especialmente cuando la madera es de buena calidad como esta. Esta puerta fue hecha cuando todavía se construía con madera sólida, no con esos tableros comprimidos que venden ahora. Con un poco de cuidado, esta puerta le puede durar otros 30 años sin problemas. Después de 40 minutos de trabajo meticuloso, Héctor había terminado de lijar la puerta, había instalado las 3 bisagras, había ajustado los tornillos con precisión milimétrica y había lubricado todo el mecanismo. Levantó la puerta con cuidado y la colocó en su lugar, ajustando cada bisagra hasta que el peso estuviera distribuido perfectamente. Lista, don Armando, pruébela usted mismo. Don Armando se acercó con cierta incredulidad y empujó la puerta. Se abrió con suavidad perfecta, sin el menor ruido, sin resistencia. La cerró y volvió a abrir varias veces. Incrédulo. No lo puedo creer. Funciona mejor que cuando era nueva, porque ahora está bien ajustada, don Armando. El problema de las puertas viejas no es que sean viejas, es que nadie las mantiene correctamente. Don Armando sacó su cartera para pagarle los 300 pesos acordados, pero doña Beatriz lo detuvo. Espérate, Armando. Se metió a la casa y regresó con una bolsa que claramente contenía comida. Joven, aparte de los 300 pesos, queremos que acepte esto. Son tamales que hice esta mañana. Hay como 20 y unas aguas frescas que preparó mi esposo. Usted se ganó esto con creces, no solo por el trabajo bien hecho, sino por ser honesto y no querer aprovecharse de unos viejitos como nosotros. Héctor quiso rechazar la comida, pero algo en la mirada de doña Beatriz le dijo que sería un insulto no aceptarla. En la cultura mexicana, especialmente entre la gente mayor, rechazar comida ofrecida con el corazón era prácticamente una ofensa. Señora, esto es demasiado de verdad. No es demasiado, joven, es lo justo. Además, si nos cobra solo 300 pesos por un trabajo que otros querían cobrar 5,000, lo menos que podemos hacer es darle de comer. Héctor aceptó la bolsa con los tamales y las aguas frescas, y don Armando le pagó los 300 pesos acordados más otros 200 de propina. Se los ganó, joven, y no acepto un no. Además, tiene tarjeta de presentación. Mi hermano tiene un taller de carpintería en la colonia obrera y siempre está buscando carpinteros buenos para trabajos especiales. Héctor sonrió con cierta tristeza. No, don Armando, no tengo tarjetas, pero si su hermano necesita algo, puede encontrarme en el taller El Roble, en la calle Doctor Barragán 453, en la Doctores. Ahí trabajo todos los días. Don Armando memorizó la dirección mentalmente y le dio un apretón de manos firme que hablaba de respeto genuino. Joven, usted va a llegar lejos en la vida, no solo porque hace bien su trabajo, sino porque es honesto, y la honestidad es lo que más escasea en estos tiempos. Héctor guardó sus herramientas en su mochila, se despidió cortésmente de don Armando y doña Beatriz, y continuó su camino hacia su taller con 500 pesos en el bolsillo y una bolsa llena de tamales que sabía iban a alimentarlo por los próximos 2 días. Lo que Héctor no sabía es que don Armando Soto no era un señor mayor cualquiera. Era el padre de Eduardo Soto Mendoza, dueño de Maderas Premium del Centro, una de las empresas más importantes de distribución de madera fina en toda la Ciudad de México, con bodegas en Iztapalapa, Azcapotzalco y el Estado de México. Eduardo había construido su imperio desde cero, comenzando como simple cargador en un aserradero hace 40 años, y había aprendido que el recurso más valioso en cualquier negocio no eran las máquinas ni los edificios, sino la gente competente y honesta. Y su padre acababa de encontrar exactamente eso. Esa misma tarde, don Armando llamó a su hijo Eduardo. «Mijo, te tengo que contar algo. Esta mañana tuve un problema con la puerta de la casa. Ya sabes que ha estado dando lata. Pasó un carpintero joven y se ofreció a ayudarme sin que yo se lo pidiera. No solo arregló la puerta en menos de 1 hora, me cobró 300 pesos por un trabajo que otro carpintero quería cobrar 5,000.
difícil. Y no lo vas a creer, pero hasta se negó a aceptar dinero extra para los materiales. Dijo que estaba incluido en el precio. Eduardo conocía a su padre desde hacía 70 años y sabía que era un hombre extremadamente difícil de impresionar. Había trabajado toda su vida en la industria maderera y podía identificar a un charlatán a kilómetros de distancia. Si su padre estaba llamando específicamente para hablarle de un carpintero, significaba que había encontrado algo especial. ¿Y cómo se llama ese carpintero? Héctor Ramírez. Trabaja en un taller que se llama El Roble, en la colonia Doctores. Mijo, te estoy diciendo que este muchacho es diferente. No solo hace bien su trabajo, explica lo que hace, es honesto y trata a la gente con respeto. Es el tipo de persona que tú siempre dices que necesitas en tu empresa. Eduardo tomó nota mental del nombre y la dirección. Tenía una política estricta de nunca ignorar las recomendaciones de su padre, quien después de 70 años de vida había desarrollado un instinto infalible para identificar a la gente valiosa. Pero Eduardo era un empresario exitoso precisamente porque no tomaba decisiones importantes sin información completa. Déjame investigar un poco, papá. Si es tan bueno como dices, tal vez tengamos algo para él. Al día siguiente, Eduardo mandó a su asistente personal, Ricardo Campos, a hacer una investigación discreta sobre Héctor Ramírez. Ricardo era un investigador nato que había trabajado en recursos humanos durante 20 años antes de convertirse en mano derecha de Eduardo. Sabía exactamente qué buscar y cómo encontrarlo sin levantar sospechas. La investigación tomó 3 días y reveló exactamente lo que Eduardo esperaba encontrar después de la descripción entusiasta de su padre. Héctor Ramírez Soto, 42 años, nacido en la Ciudad de México. Hijo de Julián Ramírez, carpintero maestro fallecido hacía 7 años, y nieto de Esteban Ramírez, también carpintero. Había aprendido el oficio desde niño en el taller familiar y después de la muerte de su padre había heredado el pequeño negocio en la colonia Doctores. Referencias laborales impecables de múltiples clientes a lo largo de 20 años. 0 antecedentes penales. No bebía, no se drogaba. Casado con Patricia Moreno desde hacía 14 años. 2 hijos de 11 y 9 años. Todos los vecinos y clientes consultados describían a Héctor con términos similares. Trabajador incansable, honesto hasta la médula. Hace trabajos que duran para siempre. Cobra justo y explica todo. El único problema que Ricardo encontró era financiero. El taller estaba pasando por dificultades económicas severas. 3 meses de atraso en la renta, deudas con proveedores y básicamente sobreviviendo mes a mes con trabajos pequeños. Pero lo interesante, lo que realmente llamó la atención de Eduardo cuando leyó el reporte, era que a pesar de las dificultades financieras, Héctor mantenía una reputación impecable de nunca hacer trabajos de mala calidad, nunca cobrar de más y nunca fallar en sus compromisos con los clientes. Eduardo leyó el reporte completo 2 veces. Era exactamente el tipo de persona que él buscaba para su empresa. Competencia técnica excepcional combinada con integridad personal incuestionable. Pero Eduardo había aprendido durante sus 40 años en los negocios que los reportes escritos solo cuentan parte de la historia. Necesitaba ver a Héctor en acción, necesitaba probarlo con sus propios ojos y tenía exactamente el pretexto perfecto. 2 semanas después del encuentro con don Armando, Héctor estaba en su taller terminando de lijar una mesa de comedor que había prometido entregar esa tarde, cuando escuchó que alguien tocaba a la puerta. Era un hombre de unos 60 años, bien vestido, pero sin exageraciones, con manos que claramente habían trabajado físicamente durante décadas. El hombre se presentó como Eduardo Soto, dueño de una empresa de distribución de madera, y explicó que venía por recomendación de su padre, don Armando. Ah, sí, don Armando de la colonia Doctores. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo está su papá? ¿Le está funcionando bien la puerta? Eduardo sonrió. Su padre había tenido razón. Héctor recordaba a sus clientes con afecto genuino. Está muy bien y la puerta funciona perfecta. Precisamente por eso vengo. Tengo un problema en mi oficina. Una puerta corrediza de un closet de madera que no está deslizándose bien y mi papá me dijo que usted era el indicado para arreglarlo. Héctor dejó la lija que estaba usando y se limpió las manos en su delantal de carpintero. Con gusto, don Eduardo. ¿Dónde está su oficina? En la colonia Roma Norte, en la calle Córdoba. ¿Podría pasar mañana en la tarde a ver el problema? Héctor revisó
mentalmente su agenda. Tenía que entregar la mesa esa tarde. Mañana en la mañana tenía que ir a tomar medidas para un trabajo en Iztapalapa, pero la tarde estaba libre. Claro que sí, don Eduardo. Como a las 3 de la tarde le parece bien. Al día siguiente, Héctor llegó puntualmente a las 3 de la tarde a la dirección que Eduardo le había dado. Era un edificio de oficinas de aspecto profesional, pero no ostentoso, de esos que hablan de éxito real y no de apariencias infladas. Eduardo lo estaba esperando en la recepción y personalmente lo llevó a su oficina en el tercer piso. La oficina era espaciosa, con muebles de madera de excelente calidad, y efectivamente había un closet con puertas corredizas que claramente no estaban funcionando bien. Héctor se acercó al closet y comenzó su examen habitual. Primero una revisión visual completa, luego un análisis detallado de cada componente, después pruebas de funcionamiento. En 10 minutos tenía el diagnóstico completo. Don Eduardo, el problema son los rieles. Están desalineados porque los tornillos que los sostienen se aflojaron con el tiempo y además acumularon mugre que está haciendo fricción. Pero es fácil de arreglar. Hay que desmontar las puertas, limpiar bien los rieles, realinearlos correctamente y ajustar todo. Como 2 horas de trabajo máximo. Eduardo estaba observando no solo lo que Héctor hacía, sino cómo lo hacía, la manera metódica de diagnosticar, la explicación clara y directa del problema, la honestidad de decir que era un trabajo relativamente sencillo en lugar de intentar hacerlo ver más complicado de lo que era. ¿Y cuánto me cobraría? Héctor hizo su cálculo mental habitual. 500 pesos, don Eduardo. Es un trabajo un poco más laborioso que el de la puerta de su papá, porque hay que desmontar, limpiar y realinear todo, pero no es nada del otro mundo. Eduardo casi sonrió. Había llamado a otro carpintero la semana anterior solo para tener punto de comparación, y ese carpintero había cotizado 3.500 pesos por el mismo trabajo. Está bien, adelante. ¿Necesita que le traiga algo? Solo agua y un trapo limpio para limpiar los rieles, por favor. Eduardo llamó a su secretaria y pidió lo que Héctor necesitaba. Luego se sentó en su escritorio a trabajar en su computadora, pero en realidad estaba observando discretamente cómo trabajaba el carpintero. Héctor comenzó desmontando las puertas corredizas con cuidado extremo. Eran puertas pesadas de cedro y cualquier movimiento brusco podría dañar el acabado o peor, romper el vidrio decorativo que tenían en el centro. Una vez desmontadas, las recargó cuidadosamente contra la pared y comenzó a trabajar en los rieles. Primero aflojó todos los tornillos y retiró los rieles completamente. Luego, con paciencia infinita, limpió cada riel con el trapo húmedo, removiendo años de polvo y mugre acumulada. Después, revisó el estado de cada tornillo, reemplazando 3 que estaban oxidados con tornillos nuevos que llevaba en su caja de herramientas. Lo que realmente impresionó a Eduardo fue lo que sucedió después. Héctor no simplemente volvió a instalar los rieles en la misma posición. Primero sacó su nivel y verificó que la pared estuviera completamente recta. Don Eduardo, los rieles estaban un poquito chuequitos, por eso las puertas no deslizaban parejo. Voy a realinear todo para que quede perfectamente derecho. Y eso hizo exactamente. Con paciencia de relojero, marcó con lápiz la posición exacta donde debía ir cada riel. Verificó con el nivel 3 veces y solo entonces comenzó a atornillar. Mientras trabajaba, Héctor explicaba cada paso que hacía, no porque Eduardo se lo pidiera, sino porque era su naturaleza compartir conocimiento. Mire, don Eduardo, el secreto de las puertas corredizas es que los rieles tienen que estar perfectamente paralelos y perfectamente nivelados. Si hay, aunque sea 1 milímetro de diferencia, las puertas van a estar peleando con la gravedad y eventualmente van a fallar. Por eso muchos carpinteros que instalan estas puertas tienen problemas después, porque no se toman el tiempo de alinear todo correctamente desde el principio. Después de 1 hora y media de trabajo meticuloso, Héctor volvió a instalar las puertas. Se deslizaban como si estuvieran sobre mantequilla, absolutamente suaves, sin el menor ruido o resistencia. Eduardo probó las puertas varias veces, abriéndolas y cerrándolas, y cada vez funcionaban perfectamente. Increíble. Funcionan mejor que cuando eran nuevas, porque ahora están bien instaladas, don Eduardo. Probablemente cuando las instalaron originalmente no las alinearon bien, y por eso empezaron a dar problemas. Eduardo le pagó los 500 pesos acordados, pero añadió otros 1.000 de propina. Héctor
intentó rechazar la propina, pero Eduardo insistió. No es por lástima, maestro Héctor, es porque hizo un trabajo excepcional y se lo ganó. Pero tengo una pregunta, si me permite. Claro, don Eduardo. ¿Por qué cobra tan poco por su trabajo? Con su nivel de habilidad podría cobrar el triple y la gente pagaría con gusto. Héctor se quedó pensativo por un momento antes de responder. Don Eduardo, yo no cobro poco, cobro justo. Mi papá me enseñó que uno debe cobrar lo que vale el trabajo, no lo que puede sacarle a la gente. Estos trabajos que he hecho para su familia no son complicados para alguien con experiencia. Son técnica básica bien aplicada. Sería deshonesto cobrar como si fueran trabajos de alta complejidad. Cuando hago trabajos de verdad complicados, cobro más, pero siempre justo. Eduardo sintió una oleada de respeto por este carpintero. En 40 años en los negocios había conocido miles de proveedores, contratistas y trabajadores, y muy pocos tenían esa claridad moral sobre lo justo versus lo que simplemente podían conseguir. Maestro Héctor, ¿le puedo hacer otra pregunta personal? Adelante. ¿Le interesaría trabajar para una empresa grande? Con su nivel de habilidad, podría ganar mucho más que con trabajos independientes. Héctor sonrió con tristeza. Don Eduardo, le voy a ser honesto. Me encantaría tener trabajo estable. Mi taller está pasando por momentos difíciles y tengo 3 meses de atraso en la renta. Pero las empresas grandes no contratan carpinteros como yo. Quieren gente con estudios técnicos, certificaciones, papeles que yo no tengo. Yo aprendí el oficio de mi papá en el taller con las manos. No tengo diplomas que demuestren lo que sé hacer. Eduardo había escuchado exactamente lo que necesitaba escuchar. Este era el momento de revelar su verdadera identidad y sus verdaderas intenciones. Maestro Héctor, tengo que confesarle algo. Mi nombre completo es Eduardo Soto Mendoza y soy dueño de Maderas Premium del Centro. Es una empresa de distribución de madera fina con 3 bodegas en la Ciudad de México y el Estado de México. Cuando mi papá me contó sobre usted, quise conocerlo personalmente antes de hacerle una propuesta. Héctor se quedó paralizado. La empresa Maderas Premium del Centro era conocida en toda la industria de la carpintería. Era uno de los proveedores más importantes de madera de calidad en el centro del país. Usted es el dueño de Maderas Premium. ¿Por qué no me dijo desde el principio? Porque quería verlo trabajar sin que supiera quién soy yo. Quería ver su nivel técnico real, su forma de trabajar, su honestidad, todo sin que estuviera tratando de impresionar al jefe. Y vi exactamente lo que esperaba ver después de lo que mi papá me contó. Eduardo se levantó de su escritorio y se acercó a Héctor. Maestro Héctor, quiero ofrecerle un puesto en mi empresa, no como carpintero de taller, sino como supervisor de calidad de productos terminados. Tenemos docenas de proveedores que nos venden muebles y trabajos de carpintería para revender, y necesito a alguien con su ojo para la calidad que revise cada pieza antes de que llegue a nuestros clientes. Es un puesto que requiere conocimiento técnico excepcional y criterio honesto, y creo que usted tiene ambas cosas. Héctor no podía creer lo que estaba escuchando. Don Eduardo, yo le agradezco muchísimo la oferta, pero no quiero que me ofrezca trabajo por lástima. Sé que mi taller está en problemas, pero no busco caridad. Eduardo se rió genuinamente. ¿Lástima? Maestro Héctor, mi empresa factura 300 millones de pesos al año. No puedo darme el lujo de contratar a nadie por lástima. Lo estoy contratando porque después de 40 años en este negocio, sé reconocer la calidad cuando la veo. Y usted tiene algo que no se enseña en ninguna escuela: integridad combinada con maestría técnica. El puesto paga 35,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por productividad. Tendrá oficina propia, un equipo de 3 asistentes para hacer el trabajo físico de revisar los muebles y vehículo de la empresa para visitar a los proveedores. Lo único que le pido es que aplique el mismo nivel de exigencia que aplica a su propio trabajo cuando revise el trabajo de otros. 35,000 pesos mensuales. Era más dinero del que Héctor había ganado en su mejor mes jamás. Don Eduardo, yo nunca he manejado gente, nunca he trabajado en empresa grande. Se aprende, maestro Héctor. Lo importante, lo que no se puede enseñar, usted ya lo tiene. El ojo para identificar calidad, la honestidad para rechazar trabajos mediocres, aunque el proveedor sea amigo, y el criterio para saber qué es aceptable y qué no lo es. Eso no se aprende en ninguna escuela, eso se lleva en la sangre. Eduardo sacó una carpeta de su
escritorio que claramente ya tenía preparada desde antes. Aquí está el contrato con todos los términos. Tómese el tiempo que necesite para revisarlo con su esposa. Consúltelo con la almohada, pero espero una respuesta pronto. Héctor tomó la carpeta con manos temblorosas. Toda su vida había trabajado duro. Había mantenido su integridad incluso cuando eso significaba pasar hambre. Había tratado de seguir las enseñanzas de su padre sobre hacer siempre el trabajo correcto de la manera correcta. Y ahora, cuando estaba a 3 meses de perder su taller, cuando había días que no sabía cómo iba a alimentar a sus hijos, le estaban ofreciendo no solo un trabajo estable, sino una oportunidad de crecer profesionalmente de maneras que nunca había imaginado. Don Eduardo, yo no sé qué decir. Esto va a cambiar mi vida completamente. Esa es la idea, maestro Héctor. Pero quiero que entienda algo muy importante. Yo no le estoy dando nada que no se haya ganado. Su trabajo habla por usted. La manera como arregló la puerta de mi papá, como explicó lo que estaba haciendo, como cobró justo y no intentó aprovecharse de un viejito. La manera como trabajó aquí hoy, con precisión y cuidado, aunque yo no le estuviera vigilando. Eso no se puede fingir. Eso es parte de quien es usted. Esa noche, Héctor regresó a su casa en un estado de shock emocional. Su esposa Patricia lo estaba esperando con la cena preparada, preocupada porque Héctor llegaba 2 horas más tarde de lo normal. Cuando él le contó lo que había pasado, Patricia comenzó a llorar. Llevaban meses sobreviviendo con lo mínimo, preocupándose cada día por cómo iban a pagar la renta, cómo iban a alimentar a los niños, si iban a perder el taller que había sido el legado del padre de Héctor. Y de repente, en un momento, todo había cambiado. Esa noche, Héctor y Patricia leyeron el contrato completo 3 veces. Era real. Todo era exactamente como Eduardo había dicho. Salario de 35,000 mensuales, seguro médico para toda la familia, bonos por productividad, vehículo de empresa y hasta apoyo para que Héctor tomara cursos de certificación si así lo deseaba. Pero más importante que el dinero era el respeto implícito en cada línea del contrato. No lo estaban contratando como operario, lo estaban contratando como profesional, como experto, como alguien cuyo criterio y conocimiento tenían valor real. Al día siguiente, Héctor se presentó en la oficina de Eduardo con el contrato firmado. Acepto, don Eduardo, y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión. No me voy a arrepentir, maestro Héctor, porque sé reconocer la calidad cuando la veo. Ahora, vamos a la bodega principal. Quiero presentarle a su equipo y mostrarle las instalaciones. La bodega principal de maderas premium del centro en Iztapalapa era impresionante. Ocupaba casi una manzana completa y contenía literalmente millones de pesos en madera fina de todo el mundo. Nogal americano, cedro rojo, caoba, ébano, cerezo, roble europeo. Había secciones completas dedicadas a muebles terminados, esperando ser distribuidos a las tiendas clientes, y otras secciones con trabajos de carpintería especializada como puertas talladas, escaleras personalizadas y gabinetes de cocina de lujo. El gerente de la bodega era un hombre llamado Roberto Fuentes, veterano de la industria con 30 años de experiencia. Eduardo lo llamó a su oficina improvisada en la bodega. Roberto, te presento al maestro Héctor Ramírez. A partir de hoy es nuestro nuevo supervisor de control de calidad. Va a estar revisando todos los productos terminados antes de que salgan a los clientes, y su palabra es final. Si él dice que algo no pasa la inspección, no pasa, sin excepciones. Roberto extendió su mano para saludar a Héctor, pero su expresión era de escepticismo profesional. Había visto a muchos expertos llegar con grandes promesas y fallar miserablemente cuando enfrentaban la realidad del trabajo. Mucho gusto, maestro Héctor. ¿Tiene experiencia con inspección de calidad industrial? Héctor respondió honestamente. No tengo experiencia industrial, Roberto. Mi experiencia es de taller independiente. 21 años haciendo muebles y trabajos de carpintería. Pero don Eduardo confía en que puedo aprender lo que necesito aprender. Eduardo intervino. Roberto, sé que es irregular contratar a alguien sin experiencia industrial para este puesto, pero el maestro Héctor tiene algo más valioso que experiencia industrial. Tiene integridad y ojo para la calidad real. Dame un mes para que demuestre su valor, y si no funciona, buscaremos otra solución. Roberto asintió, respetando la decisión de su jefe, pero manteniendo su reserva de juicio. Los primeros días de Héctor como supervisor de calidad fueron
eran abrumadores. La escala de operaciones era completamente diferente a lo que estaba acostumbrado en su pequeño taller. En un día típico, pasaban por la bodega cientos de piezas de diferentes proveedores, juegos de comedor, salas, recámaras, puertas, gabinetes de cocina, trabajos personalizados. Su trabajo era revisar cada pieza antes de que fuera etiquetada como aprobada para entrega a clientes. Roberto le asignó a Héctor 3 asistentes, Miguel, Fernando y José Luis, todos carpinteros jóvenes con educación técnica formal, pero poca experiencia práctica. Su trabajo era hacer las inspecciones físicas bajo la dirección de Héctor, medir, verificar acabados, probar funcionamiento de puertas y cajones, buscar defectos. Héctor rápidamente estableció un sistema de trabajo basado en lo que su padre le había enseñado. Si no lo pondrías en tu propia casa, no lo vendas a un cliente. El primer conflicto importante llegó en la segunda semana. Uno de los proveedores más importantes de la empresa, un taller que llevaba 10 años trabajando con maderas premium, había entregado un lote de 20 comedores que, según las especificaciones del pedido, debían tener acabado de alto brillo. Cuando Miguel revisó las mesas, le pareció que todo estaba en orden y estaba a punto de aprobar el lote cuando Héctor llegó a hacer su inspección final. Héctor pasó su mano por la superficie de la primera mesa e inmediatamente frunció el ceño. Sacó de su bolsillo una pequeña linterna LED que siempre llevaba y la sostuvo en ángulo rasante contra la superficie de la mesa. Lo que reveló fueron decenas de pequeñas imperfecciones en el acabado, burbujas microscópicas, áreas donde el barniz no estaba completamente uniforme y varios puntos donde claramente no habían lijado suficientemente bien antes de aplicar el acabado final. Miguel, este lote no pasa. Miguel se sorprendió. Pero maestro Héctor, cumple con las especificaciones del contrato. El contrato dice acabado de alto brillo y tienen acabado de alto brillo. Héctor lo miró seriamente. Miguel, lee exactamente qué dice el contrato sobre calidad de acabado. Miguel sacó el documento y leyó: acabado de alto brillo con calidad de exhibición. Exacto, dijo Héctor. Calidad de exhibición. Esto no es calidad de exhibición. Esto es trabajo mediocre hecho a las carreras. Mira aquí y aquí y aquí. Hay imperfecciones que cualquier cliente va a notar en cuanto le dé la luz correcta. Fernando, uno de los otros asistentes, se atrevió a opinar. Pero maestro, este proveedor lleva años trabajando con nosotros. Si rechazamos el lote completo, vamos a tener problemas. Héctor se volvió para mirar a Fernando directamente. ¿Y qué es más importante, Fernando? ¿Mantener contento a un proveedor o mantener la reputación de calidad de la empresa? Cuando un cliente compra un comedor de maderas premium, está confiando en que recibe calidad excepcional. Si empezamos a aceptar trabajos mediocres porque el proveedor es amigo o porque llevamos años trabajando con él, en poco tiempo nuestra reputación va a valer nada. Héctor llamó directamente a Roberto Fuentes para informarle de su decisión. Roberto llegó en 5 minutos, claramente preocupado. Maestro Héctor, ¿cuál es el problema? Héctor le mostró las imperfecciones que había encontrado, explicándole en detalle técnico exactamente por qué el acabado no cumplía con los estándares de calidad de exhibición. Roberto examinó las mesas cuidadosamente y tuvo que admitir que Héctor tenía razón. Las imperfecciones estaban ahí, eran evidentes una vez que sabías dónde y cómo buscar. Pero maestro Héctor, rechazar este lote completo va a causar problemas. Este proveedor es importante para nosotros. Héctor mantuvo su posición. Roberto, yo entiendo que hay relaciones comerciales que mantener y no es mi intención causar problemas. Pero don Eduardo me contrató específicamente para asegurar que solo productos de calidad excepcional lleguen a los clientes. Si apruebo esto, estoy fallando en mi trabajo. Ahora no tenemos que rechazar el lote completo. Podemos devolverlo al proveedor y darle oportunidad de corregir el acabado. Si él lo hace correctamente, aprobamos el lote y todos contentos. Roberto tuvo que admitir que esa era una solución razonable. Llamó al proveedor personalmente para explicarle la situación. El dueño del taller, un hombre llamado Gustavo Mora, se puso furioso. Llevo 10 años trabajando con ustedes y nunca había tenido problemas. Ahora resulta que mi trabajo no es suficientemente bueno. Eduardo, que había estado informado de la situación, decidió intervenir personalmente. Invitó a Gustavo a venir a la bodega para revisar las mesas junto
junto con Héctor. Cuando Gustavo llegó, todavía venía enojado y a la defensiva. Eduardo lo recibió con su cortesía habitual, pero dejando clara su posición. Gustavo, aprecio los 10 años que llevas trabajando con nosotros, pero la calidad es calidad. El maestro Héctor va a mostrar exactamente qué encontró en las mesas y quiero que las revisemos juntos. Héctor, sin ninguna animosidad, mostró a Gustavo cada imperfección que había encontrado, explicando técnicamente por qué no cumplían con el estándar de calidad de exhibición. Gustavo examinó las mesas bajo la luz rasante que Héctor había usado y su expresión cambió de enojo a vergüenza. Las imperfecciones eran evidentes e innegables. Tienes razón, admitió finalmente. Esto no es mi mejor trabajo. He estado teniendo problemas con un operario nuevo que no sabe aplicar acabados correctamente y por las prisas no revisé personalmente cada pieza. Lo siento, Eduardo. Tienes razón en rechazar el lote. Eduardo aprovechó el momento. Gustavo, no queremos terminar nuestra relación comercial. Queremos mantenerla, pero necesitamos que el estándar de calidad sea consistente. Llévate las mesas, corrige el acabado y cuando estén bien hechas, las recibimos y pagamos sin problema. Y si necesitas ayuda para entrenar a tu operario nuevo en técnicas de acabado, el maestro Héctor puede ir a tu taller y enseñarle, sin costo, como gesto de buena voluntad. Gustavo aceptó la oferta y una semana después, Héctor pasó un día completo en el taller de Gustavo, enseñando al operario nuevo las técnicas correctas de lijado y aplicación de acabado. No lo hizo con arrogancia o condescendencia, sino con la paciencia de maestro que había aprendido de su padre. 2 semanas después, Gustavo volvió a entregar el lote de comedores y esta vez el acabado era impecable. Héctor aprobó el lote sin reservas. La noticia de lo que había sucedido se esparció rápidamente entre todos los proveedores de maderas premium. Ahora sabían que había un supervisor de calidad nuevo que no aceptaba trabajos mediocres, pero que era justo, técnicamente competente y dispuesto a ayudar a los proveedores a mejorar su trabajo. El efecto fue inmediato y dramático. La calidad promedio de todos los productos que llegaban a la bodega mejoró notablemente en las siguientes semanas. Eduardo observaba todo esto con satisfacción profunda. Su instinto sobre Héctor había sido correcto. No solo tenía la competencia técnica necesaria, tenía el carácter y la integridad para hacer el trabajo difícil de mantener estándares sin importar las presiones externas. 3 meses después de contratar a Héctor, la tasa de devoluciones de clientes había bajado de 4% a menos de 1% y las quejas por calidad prácticamente habían desaparecido. Pero el verdadero carácter de Héctor se reveló 6 meses después de empezar en la empresa. Un sábado por la tarde, cuando ya no debería estar trabajando, Héctor estaba revisando un envío urgente que tenía que salir el lunes cuando notó algo extraño en uno de los gabinetes de cocina. Eran gabinetes de madera de cerezo, extremadamente caros, destinados a la cocina de un restaurante de lujo en Santa Fe. El trabajo de ensamblaje era perfecto, el acabado impecable, pero algo le molestaba a Héctor. Sacó su metro y comenzó a medir sistemáticamente cada gabinete, y entonces lo encontró. Uno de los gabinetes estaba medio centímetro más angosto que los otros. Era una diferencia tan pequeña que probablemente nadie la notaría, y ciertamente el instalador podría compensarla en el sitio. Pero no era correcto. Según las especificaciones del pedido, todos los gabinetes debían ser exactamente del mismo tamaño. Héctor llamó a Roberto Fuentes, que estaba en casa disfrutando su fin de semana. Roberto, encontré un problema con el pedido del restaurante en Santa Fe. Uno de los gabinetes está fuera de especificación. Roberto suspiró. Era un pedido de $500,000. Ya tenían instaladores programados para el lunes y el cliente era extremadamente importante. Maestro Héctor, ¿qué tan grave es el problema? Uno de los gabinetes está medio centímetro más angosto de lo especificado. Hubo silencio al otro lado de la línea. Medio centímetro, maestro, eso es nada. El instalador puede compensar eso fácilmente. Héctor mantuvo su posición. Roberto, el contrato especifica que todos los gabinetes deben ser del mismo tamaño con tolerancia de 2 milímetros. Este está fuera de tolerancia. Si lo mandamos así y el cliente se da cuenta, vamos a tener un problema mucho mayor que si lo corregimos ahora. Roberto tuvo que llamar a Eduardo para tomar la
decisión final. Eduardo llegó a la bodega en media hora, en jeans y playera, porque había estado en casa. Revisó personalmente el gabinete problemático y confirmó la medición de Héctor. Efectivamente estaba medio centímetro fuera de especificación. Maestro Héctor, ¿cuánto tiempo tomaría corregir esto? Hay que volver a hacer el gabinete completo, don Eduardo. No hay manera de arreglarlo sin reconstruirlo. 2 días de trabajo como mínimo. Eduardo se quedó pensativo. Era un dilema genuino. Podían mandar el pedido como estaba. Probablemente el cliente nunca notaría la diferencia y evitarían el costo y el retraso de rehacer un gabinete. O podían hacer lo correcto, rehacerlo y asumir el costo y la demora. Rehágalo, maestro Héctor. Llame al proveedor ahora mismo, explíquele la situación y dígale que necesitamos el gabinete correcto para el martes. Nosotros absorbemos el costo extra y reprogramamos la instalación. Esa decisión de Eduardo, apoyando completamente a Héctor incluso cuando significaba costos adicionales, cimentó la lealtad absoluta de Héctor hacia su jefe. Entendió que trabajaba para alguien que genuinamente valoraba la calidad y la integridad por encima de las ganancias a corto plazo. Y eso era exactamente el tipo de empresa para la que quería trabajar. 1 año después de empezar en Maderas Premium, Héctor había transformado completamente el departamento de control de calidad. Había establecido protocolos de inspección detallados. Había entrenado a su equipo de asistentes hasta convertirlos en inspectores competentes por derecho propio. Y había construido relaciones de respeto mutuo con todos los proveedores. La reputación de calidad de Maderas Premium había alcanzado nuevos niveles y clientes corporativos importantes que antes compraban de competidores internacionales ahora preferían trabajar con ellos. Pero Héctor nunca olvidó de dónde venía. Un sábado por la mañana estaba caminando por su antigua colonia, La Doctores, cuando vio algo que le partió el corazón. Un carpintero joven de unos 25 años, parado frente a lo que había sido el taller de Héctor, con una caja de herramientas vieja y una expresión de desesperanza total. El muchacho miraba el letrero de "Se renta" en la puerta del taller cerrado con tristeza evidente. Héctor se acercó. "¿Busca trabajo, joven?" El carpintero se sobresaltó ligeramente, luego asintió. "Sí, señor, soy carpintero. Aprendí con mi papá, pero él falleció hace 6 meses y desde entonces no he podido encontrar trabajo estable. Venía a este taller porque me habían dicho que el dueño era buena persona y tal vez me daría chamba, pero ya está cerrado." "Yo era el dueño de ese taller", dijo Héctor suavemente. "¿Cómo te llamas?" "Daniel Ortiz, para servirle." "Daniel, ¿estarías dispuesto a hacer una prueba de trabajo? Si pasas la prueba, tengo un puesto en una empresa grande donde trabajo." Daniel no podía creer lo que estaba escuchando. "¿De verdad, señor? ¿Me daría esa oportunidad?" Héctor sonrió, recordando su propio miedo y esperanza de 1 año atrás, cuando Eduardo le había ofrecido su oportunidad. "Claro, pero tiene que quedar claro. La prueba va a ser difícil y si no la pasas, no hay trabajo. Pero si la pasas, tienes trabajo garantizado con buen sueldo." El lunes siguiente, Héctor llevó a Daniel a la bodega de Maderas Premium y le explicó la situación a Roberto. "Roberto, este joven es carpintero. Quiero darle la misma oportunidad que don Eduardo me dio a mí hace 1 año. ¿Podemos hacerle una prueba?" Roberto, que había aprendido a confiar completamente en el juicio de Héctor, accedió sin dudarlo. "¿Qué tipo de prueba tienes en mente?" Héctor había preparado exactamente la prueba correcta. Un gabinete de cocina con múltiples problemas que necesitaba ser completamente desarmado y rearmado correctamente. Era el mismo tipo de prueba que había revelado su propia competencia 1 año atrás. Daniel trabajó durante 6 horas bajo la observación discreta de Héctor. No era perfecto, cometió algunos errores pequeños, pero tenía buen ojo, manos firmes y, lo más importante, la actitud correcta. Cuando no sabía algo, preguntaba. Cuando cometía un error, lo admitía y lo corregía. Al final del día, Héctor habló con Roberto y con Eduardo. "No es tan bueno como yo quisiera, pero tiene potencial. Con entrenamiento adecuado y tiempo, puede llegar a ser carpintero excepcional. Tiene las cosas importantes: humildad para aprender y amor por el trabajo bien hecho." Eduardo aprobó la contratación de Daniel como aprendiz en el taller de proveeduría interna de Maderas Premium, con Héctor como su mentor directo. Daniel resultó ser exactamente lo que Héctor había visto en él: un carpintero con talento natural que solo necesitaba guía
guía y oportunidad. En 6 meses, bajo la tutela paciente de Héctor, Daniel se había convertido en uno de los carpinteros más competentes del taller. Héctor le enseñó no solo técnicas avanzadas, sino los valores que su propio padre le había inculcado: respeto por la madera, orgullo por el trabajo bien hecho, honestidad en todas las transacciones y la importancia de ayudar a otros cuando uno puede. Un año después de contratar a Daniel, mientras trabajaban juntos revisando un envío de mesas de comedor, Daniel le dijo a Héctor: «Maestro, yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mí. Usted cambió mi vida completamente. Antes de conocerlo, estaba a punto de renunciar a la carpintería y buscar trabajo en cualquier cosa. Ahora tengo trabajo estable, puedo mantener a mi mamá y estoy aprendiendo más cada día». Héctor sonrió mientras inspeccionaba el acabado de una mesa. «No me tienes que agradecer, Daniel. Yo solo hice por ti lo que don Eduardo hizo por mí: reconocer tu talento y darte oportunidad. Cuando tengas tu propia oportunidad de ayudar a alguien, hazlo». Y así se cierra el círculo. 2 años después del día en que Héctor arregló la puerta de don Armando, Eduardo lo llamó a su oficina para una conversación importante. «Maestro Héctor, quiero hacerle una propuesta. Voy a abrir una nueva división de la empresa dedicada exclusivamente a muebles de alta gama, trabajos personalizados para clientes corporativos y residenciales de lujo. Necesito a alguien que maneje esa división, alguien que entienda tanto la parte técnica como la importancia de la calidad. Quiero que usted sea el gerente general de esa nueva división». Héctor se quedó sin palabras. De carpintero independiente, luchando por sobrevivir, a gerente general de una división completa en solo 2 años. Era un salto que parecía imposible, pero Eduardo tenía fe absoluta en él. «Don Eduardo, yo no tengo experiencia gerencial. Nunca he manejado presupuestos grandes ni equipos grandes. Se aprende, maestro Héctor, igual que todo lo demás. Lo importante, lo que no se puede enseñar, usted ya lo tiene: el conocimiento técnico, el criterio para identificar calidad y la integridad para hacer siempre lo correcto, aunque sea difícil». El salario propuesto era de 80,000 pesos mensuales, más participación en las utilidades de la división. Era más dinero del que Héctor había imaginado ganar jamás. «Pero hay una condición», continuó Eduardo. «Quiero que prometa que siempre va a mantener los valores que lo trajeron aquí, que nunca va a olvidar que el éxito real se mide no solo por los números, sino por la calidad del trabajo y por cuánta gente ayuda a crecer, que siempre va a ser el tipo de jefe que usted hubiera querido tener cuando estaba empezando». Héctor extendió su mano para estrechar la de Eduardo. «Lo prometo, don Eduardo, y gracias. Gracias por ver en mí lo que nadie más vio. Gracias por darme oportunidad cuando la necesitaba. Y gracias por enseñarme que el éxito no tiene que cambiar quién eres». Eduardo estrechó su mano firmemente. «No tiene que agradecer, maestro Héctor. Usted se ganó todo esto con su trabajo y su carácter. Yo solo reconocí lo que ya estaba ahí». La nueva división de muebles de lujo bajo el liderazgo de Héctor fue un éxito rotundo desde el principio. En el primer año facturó 50 millones de pesos, en el segundo 120 millones. Pero más importante que los números, había creado una cultura de excelencia y solidaridad. Héctor había contratado personalmente a 15 carpinteros, todos seleccionados con los mismos criterios que Eduardo había usado con él: competencia técnica excepcional combinada con integridad personal incuestionable, y a cada uno le había dado la misma oportunidad que a él le habían dado. 5 años después del encuentro casual con don Armando, Héctor era considerado uno de los gerentes más exitosos en la industria de muebles de lujo en México. Pero nunca perdió su humildad ni olvidó sus raíces. Seguía visitando la colonia Doctores regularmente, seguía buscando carpinteros talentosos que necesitaran oportunidad y seguía enseñando a cualquiera que quisiera aprender. Un domingo por la tarde, Héctor estaba en su casa con Patricia y sus hijos cuando recibió una llamada de Eduardo. «Maestro Héctor, tengo una sorpresa para usted. ¿Puede venir a mi casa en 1 hora?» Cuando Héctor llegó a la residencia de Eduardo en Las Lomas, encontró una pequeña reunión. Eduardo, don Armando, doña Beatriz, Roberto y, para su total sorpresa, Daniel y los otros 14 carpinteros que él había ayudado a conseguir trabajo en los últimos años. Eduardo tomó la palabra. «Maestro Héctor, hace 5 años mi padre me habló de un carpintero excepcional que
había arreglado su puerta. Cuando lo conocí, vi inmediatamente que era alguien especial, no solo por su habilidad técnica, sino por su carácter. En estos 5 años, usted ha demostrado ser exactamente lo que pensé que era, un profesional excepcional y un ser humano extraordinario. Pero lo más importante, continuó Eduardo, es que usted entendió algo que muchos exitosos nunca entienden, que el verdadero éxito se mide por cuánta gente ayudas a tener éxito también. En 5 años ha ayudado directamente a 15 carpinteros a conseguir trabajo estable y a través de ellos ha mejorado la vida de 15 familias. Don Armando, ahora de 75 años pero aún lúcido y activo, añadió: joven Héctor, el día que lo vi arreglar mi puerta, le dije a mi hijo que había encontrado a alguien especial. Me da mucho gusto ver que tenía razón. Usted es ejemplo de que la honestidad y el trabajo duro siempre encuentran su recompensa. Todos los carpinteros presentes, uno por uno, compartieron cómo Héctor había cambiado sus vidas, cómo les había dado oportunidad cuando nadie más lo hacía, cómo les había enseñado no solo técnicas de carpintería, sino valores de vida. Daniel, que ahora era supervisor de taller y ganaba buen sueldo, habló con lágrimas en los ojos. Maestro Héctor, cuando usted me encontró hace 4 años, yo estaba listo para rendirme. No tenía esperanza, no tenía futuro. Usted no solo me dio trabajo, me dio propósito. Me enseñó que ser carpintero no es solo un oficio, es un arte, es una manera de vivir con dignidad y orgullo. Yo jamás voy a olvidar lo que hizo por mí y prometo que cuando tenga oportunidad voy a ayudar a otros como usted me ayudó a mí. Héctor estaba genuinamente conmovido. No había ayudado a estos carpinteros buscando reconocimiento o gratitud. Lo había hecho porque era lo correcto, porque alguien había hecho lo mismo por él. Compañeros, dijo finalmente, yo no hice nada especial, solo hice lo que alguien hizo por mí, reconocer talento y dar oportunidad. El verdadero héroe aquí es don Eduardo, que me enseñó que el éxito no tiene que venir a costa de otros, que puedes construir un negocio exitoso sin perder tu humanidad. Eduardo negó con la cabeza. No, maestro Héctor, el héroe es usted. Yo le di una oportunidad, pero usted la aprovechó, creció y, más importante, replicó ese ciclo de generosidad con otros. Eso no lo hace cualquiera. La reunión continuó con comida, historias compartidas y planes para el futuro. Héctor se dio cuenta de algo profundo esa tarde. Había encontrado no solo un trabajo, sino una familia extendida de personas que compartían sus valores y su visión del mundo. 10 años después del encuentro con don Armando, Héctor era socio minoritario de Maderas Premium del centro, con 15% de participación en la empresa, que ahora facturaba más de 1.000 millones de pesos anuales. Su hijo mayor había seguido sus pasos y estaba estudiando ingeniería en maderas, combinando el conocimiento tradicional que Héctor le había enseñado con educación formal universitaria. Su hija menor, brillante estudiante, estaba en la universidad estudiando administración de empresas, con planes de eventualmente trabajar en la empresa familiar. Pero lo que más orgulloso hacía sentir a Héctor no eran sus logros personales, sino el legado que estaba construyendo. De los 15 carpinteros que había ayudado originalmente, 8 ahora tenían sus propios talleres exitosos, 4 eran gerentes en diferentes empresas de la industria, 2 habían regresado a sus estados natales a abrir negocios allá, y uno, Daniel, era ahora gerente de producción de la división de muebles de lujo que Héctor había fundado. Y cada uno de ellos estaba replicando el mismo ciclo, ayudando a otros carpinteros talentosos a conseguir oportunidades, enseñando valores de calidad e integridad, construyendo la industria una persona a la vez. Eduardo, ahora de 70 años y parcialmente retirado, observaba todo esto con satisfacción de patriarca. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto, maestro Héctor?, le dijo un día mientras revisaban los planes de expansión de la empresa, que empezó con algo tan simple como una puerta atascada. Mi padre necesitaba ayuda, usted ofreció ayuda, y de ese momento tan simple se construyó todo esto. A veces las oportunidades se disfrazan de problemas, y solo aquellos que tienen ojos para ver pueden reconocerlas. Héctor sonrió, recordando aquel día de hace 10 años cuando era un carpintero sin trabajo fijo, caminando por las calles con su mochila de herramientas, preguntándose cómo iba a pagar la renta del próximo mes.
Don Eduardo, yo he aprendido que el mundo está lleno de gente talentosa esperando su oportunidad. La diferencia la hacen las personas como usted, que tienen la visión para reconocer talento donde otros solo ven pobreza o falta de credenciales formales. No, maestro Héctor, corrigió Eduardo. La diferencia la hacen las personas como usted, que cuando reciben una oportunidad, no solo la aprovechan para sí mismos, sino que la multiplican ayudando a otros. Esa conversación se quedó con Héctor durante mucho tiempo. Se dio cuenta de que su padre tenía razón cuando le decía que la madera de un buen carpintero no se mide solo por su habilidad técnica, sino por su capacidad de construir no solo muebles, sino vidas mejores para sí mismo y para otros. Y mientras siguiera teniendo oportunidad de ayudar a un carpintero talentoso a conseguir su oportunidad, mientras siguiera enseñando los valores que su padre le había enseñado, mientras siguiera haciendo trabajo de calidad que durara generaciones, estaría cumpliendo con el legado de su padre y con la confianza que Eduardo había depositado en él. Porque al final, como había aprendido a través de su propia experiencia, el verdadero éxito no se mide por cuánto dinero ganas o qué tan alto llegas en tu carrera. Se mide por cuántas vidas tocas positivamente, por cuánta gente ayudas a realizar su potencial y por el legado de excelencia e integridad que dejas para las generaciones futuras. Y ese era el tipo de éxito que realmente importaba, el tipo de éxito que ninguna crisis económica podría quitarte, el tipo de éxito que se heredaba de padre a hijo como la herramienta más valiosa de todas.